Un breve recuerdo sobre el sistema de conducción eléctrica del corazón. Saben que para que se produzca el impulso cardíaco se tiene que activar el nodo o marcapaso que está a nivel, digamos, sinusal, ¿no es cierto?, el seno auricular. Este va a mandar impulsos para que se activen las aurículas, la izquierda, la aurícula derecha, y van a pasar los impulsos luego hacia el nodo aurículo-ventricular y después a través de, ¿no es cierto?, los fascículos del haz de His terminen en las fibras del Purkinje. Entonces creo que, jóvenes, que es fundamental, antes de entender una arritmia, saber y ubicarse anatómicamente que tenemos al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular, al haz de His y a las fibras de Purkinje. Este recuerdo anatómico es importante, ¿por qué? Porque la actividad eléctrica que va a significar la contractilidad miocárdica se va a expresar a través del electrocardiograma, ¿cierto? Y la activación auricular se refleja como onda P, la conducción hacia el nódulo auriculoventricular como este intervalo PR, la activación del ventrículo, el QRS, y la repolarización ventricular como el ST y la onda P, ¿cierto? Entonces, cuando se activa el nódulo sinusal, el electrocardiograma marca la onda P. Cuando hay un pasaje de ese impulso del nódulo sinusal al aurículo ventricular, la PR, cuando se activa el ventrículo, el QRS, y cuando hay una repolarización ventricular, se produce el ST. Muy bien. Una arritmia, que es un trastorno del ritmo cardíaco, puede deberse a trastornos en la generación del impulso, cuando se daña el tejido de conducción y hay focos arritmógenos, cuando hay fenómenos de automatismo o ritmo ventricular. Estos trastornos en la generación del impulso van a expresarse como arritmias, o cuando hay trastornos en la conducción, ya no en la generación sino en la conducción, cuando se da, como vamos a ver más adelante, daño estructural que permite fenómenos de reentrada, conducción, ¿no es cierto?, aberrante, etc. La arritmia se produce por el trastorno de la generación del impulso o de la conducción. Muchas veces se hablan del fenómeno de reentrada. Es un fenómeno en el cual el impulso eléctrico, al tener una obstrucción, un bloqueo, sea por una secuela, una fibrosis, una isquemia, ¿no es cierto?, ustedes ven acá, pero va a generar, ¿no es cierto?, un fenómeno de reentrada, y esto va a alterar la posibilidad de una expresión de contractilidad miocárdica rítmica. Bien, arritmias 1, vamos a hablar de las taquiarritmias. Y hablaremos de las taquiarritmias, aquellas arritmias con frecuencia de más de 100 latidos por minuto. Jóvenes, y creo que es muy importante que no tengan temor, cojan el electrocardiograma y traten de interpretarlo. Poco a poco vamos a ir acostumbrándonos. Primer aspecto. ¿Cuánto es el pulso? Entre 60 y 80 latidos. Pero si yo tengo más de 100 latidos, estoy frente a una taquicardia, una taquiarritmia, y lo primero que tengo que aprender si son dos grandes grupos, los de QRS estrecho o los de QRS ancho. Ese es el primer aspecto central. ¿Por qué? Porque si tengo una taquiarritmia de QRS estrecho, o sea que tiene menos de 120 milisegundos, la arritmia se inicia por encima del nódulo auriculoventricular. Son arritmias supraventriculares. ¿De acuerdo? Y, ¿no es cierto?, taquicardia supraventricular. La taquicardia sinusal, la fibrilación auricular, la auricular, la taquicardia supraventricular paroxística son de QRS estrecho. Esto es claro. Pero si el QRS es ancho, más de 120 milisegundos, esta arritmia se inicia por debajo del nodo auriculoventricular y va a circular por el sistema
His-Purkinje anómalo, por ejemplo, una taquicardia ventricular. Primera reflexión. Usted tiene una taquiarritmia, QRS estrecho. Está por encima del aurículo ventricular. QRS ancho por debajo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante y van a ver ustedes cómo se van a hacer las cosas. QRS estrecho, como les decía, tenemos a la taquicardia sinusal, las taquicardias supraventriculares, taquicardia supraventricular paroxística, taquicardia supraventricular sostenida, regular o irregular. Este es otro aspecto que tenemos que ver. Si yo tengo una frecuencia de más de 100, estoy frente a una taquicardia. QRS estrecho, menos de 120 milisegundos. Aurículo ventricular para arriba está el trastorno. ¿De acuerdo? Si el QRS es ancho, está del aurículo ventricular para abajo. Tenemos las taquiarritmias de QRS estrecho, la taquicardia sinusal, la supraventricular, entre ellas la paroxística o la sostenida, regular o irregular. Esto es un aspecto muy importante. Usted sabe que es una taquiarritmia de QRS estrecho, regular o irregular. ¿Por qué? Dentro de las regulares están la taquicardia supraventricular de la entrada del nodo AB, la de la entrada auriculoventricular, la taquicardia auricular occipital. Arritmias poco frecuentes, pero si esta taquicardia es irregular, los QRS no guardan simetría, estaríamos frente a una fibrilación auricular, glúteo auricular, taquicardia auricular multifocal o taquicardia auricular ectópica. Entonces tengo que saber si esta de QRS es regular o irregular. Este complejo de este electrocardiograma es regular o irregular. ¿Lo ven regular o irregular? Usted agarra su papelito y ve, ¿no es cierto? El intervalo RR, este es regular, ¿no es cierto? Muy bien, seguimos. Las taquiarritmias de QRS ancho, ¿cuánto es el valor de este complejo? Más de 120 milisegundos. Tenemos a las extrasístoles ventriculares, a la taquicardia ventricular, a la fibrilación ventricular y a las taquicardias supraventriculares aberrantes. Otro concepto importante, si usted tiene una taquiarritmia de QRS ancho, mucho cuidado, son arritmias menos frecuentes pero sumamente graves, se asocian generalmente a alta mortalidad en el paciente. Muy bien, sigo desarrollando nuestra clase. Arritmias cardíacas. Los pacientes con arritmia van a venir con la típica palpitaciones. Cuando usted se ha tomado un café y 2 días más dormido y tienes temor, tensión, ¿qué hace? Palpitaciones. Muchos hemos tenido palpitaciones. El paciente viene por palpitaciones. Puede haber disnea, ¿cierto? Angina, si es una taquicardia de muy alta frecuencia, mareos o síncope, ¿cierto? O trastorno de conciencia. Entonces, el paciente que venga por palpitaciones, usted tiene que evaluarlo. ¿Y cómo se evalúa una arritmia? ¿Cuál es el elemento semiológico importante, inicial para evaluar una arritmia? Tomarle el pulso, ¿cierto? Tomarle el pulso. A través del pulso usted sabe qué hay, cuánta frecuencia. A través del pulso usted sabe si es regular o irregular. Y a través del electrocardiograma ya vamos a poder catalogar. Las arritmias son causa frecuente en consulta ambulatoria y hospitalaria y se manifiestan, son inespecíficas, pero palpitaciones, disnea, angina, mareos. Es importante evaluar en el paciente con arritmia la frecuencia cardíaca, el estado hemodinámico, cómo está su presión. Si yo tengo una arritmia de más de 150, el paciente tendrá hipertensión, normotensión o la presión va a bajar. La bomba cardíaca está entre 60 y 80, pero tiene una taquicardia paroxística supraventricular y comienza a latir de 180. ¿Va a tener un buen llenado cardíaco? ¿Va a tener una buena fracción de eyección? No.
Son pacientes que cuanto más es la frecuencia, tienen mayor compromiso hemodinámico y por lo tanto tendencia a la hipotensión, al síncope y a la descompensación hemodinámica. El pulso nos dirá si esta frecuencia obedece a una taquicardia o una bradicardia, y el ritmo, si es regular, será una taquicardia supraventricular u otro tipo, pero si es irregular, estaremos frente a cuál es la arritmia cardíaca, la taquiarritmia cardíaca irregular, más frecuente, la fibrilación auricular. Es importante en una arritmia cardíaca evaluar si hay o no disfunción del ventrículo izquierdo, si el paciente tiene disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Van a ver ustedes en sus prácticas que cuando tenemos pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, el paciente no solamente puede tener hipotensión, sino hacer insuficiencia cardíaca. Es importante descartar miocardiopatías orgánicas. La arritmia es una manifestación de trastorno del sistema de conducción que puede ser secundario a enfermedades isquémicas, valvulares, metabólicas, hipertensivas, miocardiopatía hipertrófica por relapso de la válvula mitral, endocrinopatías. Un paciente con hipertiroidismo puede tener una arritmia, una taquiarritmia, una taquicardia, ¿no es cierto? Puede tener una fibrilación auricular. Pacientes con feocromocitoma, crisis de hipertensión, de taquicardia, de gran sudoración. También tendríamos que evaluar la posibilidad de presentación de fármacos o sustancias que puedan haber ingerido los pacientes. Ante la sospecha de una arritmia, palpitaciones, síncope, desmayo, disnea, ¿no es cierto? He encontrado en el pulso una taquicardia rítmica o arrítmica, tengo que hacerle su electrocardiograma de 12 derivaciones y siempre hacer un D2 largo. Y si hay una alta sospecha, hay que hacerle electrocardiogramas seriados. Y como decía el doctor Avilés, y lo decimos todos, la medicina es clínica y también el plan de trabajo elaborado. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante un hemograma? Pregunta muy sencilla. Si yo tengo 10 de hemoglobina, 8 de hemoglobina, ¿cómo compensa el organismo recibir oxígeno, células y tejidos? A ver, los chicos del Loaiza, ¿dónde están? Del Rebagliati, del Hipólito. Una paciente anémica hace taquicardia compensadora, ¿no es cierto? Taquicardia. Por eso se le pide un hemograma. Si alguien tiene una sepsis, puede tener una gran taquicardia secundaria, pues al mecanismo de compensación de la fiebre. Hay que pedir electrolitos. Muchos trastornos de ritmo pueden ser por trastornos. ¿Cuál es el electrolito más importante aquí en cardiología? Potasio, calcio. Pruebas de función tiroidea. El paciente es joven, tiene una fibrilación auricular. ¿Por qué? No necesariamente es patología cardíaca, puede ser un problema de disfunción tiroidea. El paciente está recibiendo digoxina porque tiene una insuficiencia cardíaca y la digoxina tiene, entre otros factores, la posibilidad de producir intoxicación. Estudios toxicológicos. Chicos, cuando ustedes hagan guardia los fines de semana, sábados y domingo, y viene gente de una discoteca con gran taquicardia, hay que preguntarle si ha consumido cocaína. Puede darte taquicardia, puede darte infarto de miocardio. Y estoy hablando cosas reales o estoy inventando. Son realidades, chicos. Siempre imágenes, y si tenemos una opción, también la ecocardia. Es muy importante. Y acá doble resaltador, jóvenes. En medicina no hay cosas esotéricas. Para usted abordar adecuadamente la valoración de un electrocardiograma, en primer lugar debe preguntar, ¿el ritmo es rápido o lento? Si es rápido se llama taquicardia. Y si es lento, bradicardia. No les digo que ustedes están altamente motivados. Hay que ver el ritmo, regular o irregular. ¿Cómo sé si el ritmo es regular o irregular? Palpo el pulso, regular. Yo también puedo saber si es irregular. Pero en mi electrocardiograma agarro mi papelito y tengo que mirar los complejos QRS para ver si hay una simetría. Segundo, ¿el QRS es estrecho o ancho?
Si es estrecho, ¿qué arritmias estaríamos pensando? En las que son supraventriculares. Taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación auricular, flúter auricular y las más raras. Pero si el QRS es ancho, es una arritmia que tiene una génesis debajo del nódulo auriculoventricular. Generalmente son las extrasístoles, las taquicardias, la fibrilación ventricular. Ojo, son arritmias malignas. Presencia o no de onda P. ¿Qué es la onda P? ¿Es la expresión de qué es la onda P? Organización de la aurícula. ¿No es cierto? Y sin fibrilación auricular, ¿habrá onda P o no habrá onda P? No. P. ¿No es cierto? Y si hay una taquicardia auricular, sí van a haber ondas P. Entonces es importante eso y establecer la relación P-QRS. La respuesta a las 5 cuestiones previas orientará a la arritmia a la entidad etiológica más probable. Yo voy a esperar un correo del delegado. Si ustedes tienen interés en esto de arritmia, les puedo enviar algunos electros para que practiquen con esta tarea. ¿De acuerdo? Jóvenes, repitamos. ¿Qué vamos a hacer en un electrocardiograma? Primero, ritmo rápido lento. Segundo, regular, irregular. Tercero, QRS estrecho o ancho. Cuarto, ¿tiene onda P o no tiene onda P? Y la relación P-QRS. ¿De acuerdo? Este electrocardiograma es normal. ¿Por qué? Número 1, ¿cuál es la frecuencia? A ver, ¿dónde está el delegado? Delegado paga pato, ¿ah? ¿Cuál es la frecuencia, señor delegado, acá? A ojo de buen cubero, vamos. 80, ¿Ah? 80. 10, 20, 1500 entre 20. ¿Cuánto es? 250. 75, más o menos, ¿cierto? Ya. 1. ¿Tiene onda P? Sí, sí ¿Dónde tiene. está? Acá. 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 De uno. Acá. 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 ¿No? El QRS es más de 120 milisegundos. QRS es sí, estrecho. ¿No es cierto? Y por cada onda P hay un QRS. Sabemos reconocer un electrocardiograma, ¿no es cierto? Entonces, la alumna Martel dirá, pues, oye, este electro lo conozco. Este es un paciente que tiene un ritmo de 75, ritmo sinusal, regular o irregular. Regular o irregular. Regular o irregular. Entonces usted aplicaba en que agarra su papelito, podría usar el papelito también. Ya, muy bien, regular. Entonces este es un electrocardiograma de una persona que tiene ritmo sinusal 75 latidos por minuto y no hay ni supra ni infradesnivel ni es regular. ¿De acuerdo? Entonces este es un electrocardiograma. También puedo hacer una valoración de una arritmia en un paciente que tiene síncopes, que tiene palpitaciones y cuyo electrocardiograma no me aporta. Entonces le tomo un electrocardiograma de 24 horas, un estudio Holter. Esto lo hacen los cardiólogos. Y también en el hospital, en pacientes muy delicados, lo puedo monitorear, sobre todo en las unidades de cuidados coronarios. Porque los pacientes muy delicados en unidades de cuidados coronarios los matan no solamente el infarto y la falla de bomba, sino las arritmias cardíacas. ¿Cuáles son las arritmias cardíacas malignas más peligrosas? Las de tipo ventricular, QRS ancho. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo evaluar a través de mi clínica, mi electrocardiograma, el Holter, la fibrilación. Y también hay registros implantables en la cual se pone un dispositivo subcutáneo que va a registrar la actividad eléctrica del corazón frente a las molestias que pueda tener el paciente para ver si ese síncope, ese desmayo, es por una arritmia inadvertida. El Holter, el registro implantable. Y ya los arritmólogos pueden realizar estudios electrofisiológicos a través de técnicas con catéter para evaluar mecanismos de la arritmia y también para ubicar los focos arritmógenos y, entre comillas, hacer la ablación con catéter para tratar la arritmia. Las arritmias pueden tener
en algunos casos, tratamiento altamente especializado en unidades de electrofisiología de ablación concatenada. Arrancamos las supraventriculares. Muy bien, jóvenes. Se definen como taquiarritmias que necesitan del tejido auricular y del nodo AB, o de ambos, para iniciar sinápticos. Las taquicardias supraventriculares son de QRS estrecho, menos de 120 milisegundos, y son de dos categorías, regular o irregular. Doble resaltador acá. Las taquicardias supraventriculares regulares, tenemos a la taquicardia sinusal, a la taquicardia paroxística supraventricular, a la taquicardia por reentrada del nodo auriculoventricular, por reentrada auriculoventricular, y la taquicardia auricular. Más frecuentes la sinusal y la paroxística supraventricular. Y las de QRS estrecho, irregulares, fibrilación auricular, flúter auricular, ¿no es cierto? Y las taquicardias, ¿no? Estas son con marcapaso adelante. Esta es una pequeña nota que creo que es importante que ustedes puedan definir, que pueden haber taquicardias supraventriculares con QRS ancho cuando hay una taquicardia supraventricular con mecanismos de aberrancia, y en la irregular cuando hay una fibrilación auricular también con aberrancia, o cuando hay, además de la taquicardia supraventricular, un bloqueo de RAM, generalmente RAM izquierdo. Pero creo que es importante, jóvenes, fijar el concepto. La taquicardia supraventricular, QRS estrecho, regular, taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, y las irregulares, la fibrilación auricular y el flúter auricular, porque son las que vamos a ver con mayor frecuencia. La taquicardia supraventricular puede ser recidivante o persistente. Las persistentes son motivo de consulta en emergencias. Es importante definir si tiene una taquicardia es de QRS estrecho, si es una arritmia en un paciente estable o un paciente inestable, porque ojo, arritmia en paciente inestable, arritmia en paciente con hipotensión o con síncope, va a requerir un tratamiento de cardioversión. Hay que valorar también el sustrato clínico. Muchas veces una taquicardia sinusal es en un paciente sano, pero una fibrilación auricular generalmente se da a un paciente que ya tiene una cardiopatía estructural. Esta taquicardia nos da antes del examen o a veces después cuando preguntamos si hemos aprobado o no. La taquicardia sinusal es una taquicardia de ritmo rápido, más de 100 hasta 120, regular, que tiene un QRS estrecho, que sí tiene ondas P, por eso es taquicardia sinusal, en la cual todas las ondas P conducen un QRS y obviamente se presenta cuando hay ansiedad, cuando hay fiebre, cuando hay dolor, y su tratamiento es el tratamiento de la causa del origen. Si vemos acá hay un esquemita, ¿cuánto habría acá? Miren, tenemos 5, 6, 7, 8, casi 150, 120, ¿no? Pero hay una onda P, hay un QRS, que es un QRS estrecho, y aquí hay un electrocardiograma de una taquicardia sinusal, ¿cierto? Mire acá la onda P, la onda P, la onda P. Y si vemos acá la frecuencia de una taquicardia, o sea, 120. Todas las ondas P conducen un QRS, todas las ondas P conducen un QRS. Es regular. Número 1 es taquicardia. ¿Están seguros que es taquicardia? Sí. Número 2 es sinusal. Tiene una P. El QRS es estrecho, supraventricular, ¿no es cierto? Entonces, esta es una taquicardia sinusal. Fiebre, ansiedad, dolor intenso. Jóvenes, la arritmia supraventricular más importante que sí tenemos la obligación de diagnosticar o tratar por su alto impacto en la salud es la fibrilación auricular, que se define como una taquicardia supraventricular de ritmo rápido, en la cual ya no hay regularidad, sino es irregular, por eso es fibrilación.
el QRS estrecho, ya no hay ondas P, hay una relación P-QRS ausente, y que clínicamente se manifiesta como una arritmia arrítmica. Es una arritmia rítmica y que obedece generalmente ya a una cardiopatía estómago. La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente, que se produce cuando ya no hay un foco sinusal que da el impulso a tejido especializado en las aurículas para que pase por el nódulo auriculoventricular, luego las dejes y el sino porque hay un daño a nivel de la pared de las aurículas. Hay múltiples focos que van a generar, ¿no es cierto?, un patrón caótico de difusión de la actividad eléctrica, en la cual va a haber ya no la contracción ordenada de la aurícula y del ventrículo, sino un patrón de fibrilación, de movimiento irregular. En la fibrilación auricular generalmente hay actividad ectópica de focos auriculares. Hay remodelación estructural y eléctrica de la aurícula izquierda, hay actividad ectópica de focos auriculares, hay circuitos de reentrada, hay disparos rápidos y repetitivos de estos focos ectópicos, ¿no es cierto? El corazón del paciente con fibrilación tiene áreas de inflamación y fibrosis. Este es un electrocardiograma de un paciente con fibrilación auricular. ¿Qué observan acá, jóvenes? Ondas de fibrilación. ¿Es un ritmo regular o irregular? Regular. ¿Ah? Regular. Irregular. Es irregular. 2. ¿Hay ondas P? No. Esta es una onda P. Puede ser esta, no, pero hay varias. Se confunde. Estas son ondas de fibrilación. ¿Usted puede reconocer este electrocardiograma como fibrilación auricular? ¿Cuánto es la frecuencia? Esta es una frecuencia que no puedo decir una, porque aquí hay irregularidad, ¿no es cierto? Segundo, ¿es un QRS Ancho. estrecho o ancho? Ancho. ¿Quién dijo ancho? QRS estrecho, mira. No tiene ni dos cuadraditos. QRS estrecho. ¿Y la del 3? ¿Hay onda P? ¿Cuál La está? del B3. ¿Ah? Sí. No, pero sigue siendo estrecho. Sigue siendo estrecho. ¿Sí? Sigue siendo estrecho. Entonces, ese es un fibrilador. ¿Por qué? QRS estrecho, irregular, no hay onda P y ondas de fibrilación. Y en realidad, es la causa más importante de morbilidad y mortalidad en el mundo desarrollado. Se asocia a qué? ¿Y por qué es importante, jóvenes, diagnosticar la fibrilación auricular? Por eso. Se asocia a un riesgo 5 veces mayor de accidente cerebrovascular. No solamente es importante por lo que va a producirte palpitaciones, disnea, síncope, va a agravar tu insuficiencia cardíaca, sino ¿por qué? 5 veces mayor de riesgo de accidentes cerebrovasculares. Esa es la importancia en la cual debemos fijar la fibrilación auricular. Obviamente, cuanto mayor es la edad, hay mayor incidencia de fibrilación auricular, ¿no es cierto? Y obviamente los factores de riesgo de esta arritmia son la edad avanzada, más edad en varones, diabéticos con insuficiencia cardíaca, con vasculopatía periférica, pacientes con arteriopatía hipertensiva, infarto de miocardio previo, apnea obstructiva en pacientes obesos, hipertiroidismo, pacientes posoperados de cirugía torácica. Y en la fibrilación auricular, ¿cuáles son las principales complicaciones? Precipitan la insuficiencia cardíaca y la embolización arterial. Un paciente fibrilador con respuesta ventricular elevada es un paciente que va a ir a la insuficiencia cardíaca y a riesgo de embolismo cerebral. En la electrocardiografía se muestra una frecuencia ventricular entre 80 a 170 latidos por minuto
Y hay una forma de fibrilación auricular que se asocia a la presentación de la arritmia por una vía accesoria, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual la frecuencia ventricular puede ser mayor de 200 por minuto con un QRS amplio y conducción aterógrada. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Es importante ante un paciente con fibrilación saber cómo están sus electrolitos, cómo está su tiroides. Ojo, paciente con fibrilación busquen hipertiroidismo, cómo está su función renal, hepática, pedirle una ecocardiografía transesofágica para ver las aurículas. ¿Por qué? Porque en un patrón de contracción irregular, ¿qué se va a formar? Trombos, coágulos, ¿cierto? Entonces es importante ver si hay un cambio que incrementaría el riesgo de embolia. Aquí, jóvenes, otra vez. Onda P, onda P, onda P. Aquí ya no hay onda P. Es un patrón irregular de fibrilación. ¿Cierto? Miren acá. Ritmo sinusal. Onda P, QRS estrecho. Onda P. Onda P, QRS estrecho. ¿Cuánto de frecuencia habría aproximadamente acá? 5, 10, 15, 17 más o menos. ¿No es cierto? Con unos 7 de eso. Pero acá ya no es regular este con este. O este con este. Este es un QRS estrecho, ondas de fibrilación, el RR, todos son irregulares, este es un patrón de fibrilación auricular. Pregunto, ¿usted puede reconocer una fibrilación auricular? Tiene que reconocer. Tiene que reconocer. Fibrilación auricular, ¿tiene onda P? No tiene onda P. ¿Tiene QRS regular? No tiene QRS regular. Ya está acá el doctor Pino. ¿Y hay ondas P? No, hay ondas de fibrilación. Este electrocardiograma, porque así se los van a presentar, wow. Hay onda P, patrón de fibrilación, no hay onda P. El intervalo RR es irregular, ¿no es cierto? Entonces, el QRS es estrecho, es una fibrilación auricular. Hay formas clínicas de la fibrilación auricular, hay una fibrilación de aparición primera, hay una fibrilación auricular llamada paroxística, como está dentro de las primeras 48 horas, persistente si tiene más de 48 horas y más de 7 días, y fibrilación auricular crónica. Generalmente en las emergencias vamos a ver la paroxística y en los consultorios vamos a ver la fibrilación auricular persistente o la fibrilación auricular crónica. Se diagnostica, no hay una clínica, digamos, patognomónica, pero el paciente puede ser asintomático cuando la fibrilación es de respuesta ventricular baja, pero si ya hay más una taquiarritmia, ¿cierto?, en la fibrilación, el paciente podrá tener palpitaciones, disnea, fatiga, signos de insuficiencia cardíaca o edema multipulmonar, angina o síncope. Y obviamente la gran mayoría en las 12 derivaciones tienen, si hablamos de una fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, tendrá más de 100 latidos por minuto, con QRS estrecho, ausencia de la onda P y las ondas de fibrilación que hablan de la arritmia, ¿cierto? Entonces, ven acá, los QRS no son similares, estas son las ondas de fibrilación. Es importante en el manejo de una fibrilación auricular, primero, prevenir el tromboembolismo. Son pacientes que si no le damos un tratamiento adecuado van a terminar con un accidente cerebrovascular embólico, controlar la frecuencia y controlar el ritmo. La fibrilación auricular es factor de riesgo de fenómenos tromboembólicos, es importante la anticoagulación. Y acá hay una máxima: todo paciente con fibrilación, mientras no tenga contraindicación, fibrilación auricular crónica, debe ser anticoagulado con warfarina o los nuevos anticoagulantes orales como dapivirtán, rivaroxaban o apixaban. Y en casos donde no haya posibilidad de anticoagular, tendremos que darle antiagregantes vegetales. De manera muy sencilla, usted a un fibrilador le da aspirina y lo protege un 21% de la posibilidad de ataques isquémicos. Pero le das un anticoagulante oral, warfarina o estos nuevos, la posibilidad de la protección está por encima del 70%.
Hay que prevenir complicaciones tromboembólicas y hay dos escalas, jóvenes, que son muy importantes para que usted diga: a este paciente con fibrilación debo darle o no anticoagulación, que es la escala de Charles-Bach, en la cual se estratifica el riesgo de pacientes con fibrilación auricular no valvular según la presencia de factores de riesgo: hipertensión, insuficiencia cardíaca, diabetes, edad, y puedes categorizar: este paciente es fibrilador de bajo riesgo, intermedio, elevado. Y también hay otra escala, que esto sería bueno que conversen con sus profesores de práctica, la escala Hasler. La escala que estratifica el riesgo de sangrado de un paciente para determinar entre la Charles-Bach, que da la indicación, y la de Hasler, de riesgo de sangrado, si debemos o no anticoagular al paciente. Esta escala de Charles-Bach es una escala en la cual los pacientes, ¿no es cierto?, con una puntuación mayor o igual de 2 deben recibir anticoagulantes orales. Si el paciente que tiene fibrilación tiene una insuficiencia cardíaca, 1 punto; si tiene hipertensión, otro punto; si es mayor de 75 años, 2 puntos; si tiene diabetes, 1 punto; si tiene un accidente cerebrovascular o un isquémico transitorio, otro neumonismo, 2 puntos; enfermedad vascular, 1 punto, ¿no? Edad entre 65 y 74, 1 punto; sexo, si es mujer, 1 punto; y la puntuación máxima es 1. Y el caso es el siguiente: tenemos un paciente de 80 años que viene con palpitaciones, con insuficiencia cardíaca. Usted le toma el pulso, es arrítmico, le tomas, cuentas el pulso periférico y el pulso central, hay una diferencia, es un pulso deficitario. Le toma su electrocardiograma y es un QRS estrecho, con RR irregular, no hay onda P, usted define que es una fibrilación auricular. Y si aplicas que este paciente tiene edad avanzada, tiene insuficiencia cardíaca, tiene diabetes, tiene hipertensión, es más de 2, tienes que darle un anticoagulante oral. ¿Por qué? Para evitar el fenómeno tromboembólico, la escala de Charles-Bach. Y la otra escala del Hasler es la puntuación. Más de 3 implica un alto riesgo de sangrado y requiere precaución con el uso de los antitrombóticos. Si el paciente es hipertenso, se dará 1 punto; si tiene función renal y hepática anormal, si función renal anormal 1, función hepática anormal 1, si ambas 2, si ha tenido accidente vascular o ictus o stroke, si tiene historia o predisposición de sangrado 1, si tiene un INR muy lábil, si está tomando un anticoagulante 1, edad avanzada, más de 65 años 1, y si usa fármacos, aspirina o algo concomitantes 1 o 2. Entonces también usted tendrá que definir la necesidad de usar. Pero el concepto es que el paciente con fibrilación auricular, mientras no haya una contraindicación absoluta, debe usted darle anticoagulantes. Estos son los nuevos medicamentos, el Daridoratan, el Arixaban, que tienen una ventaja sobre la warfarina, que en realidad son más estables, logran un buen efecto anticoagulante con menos posibilidad de eventos adversos severos, sobre todo sangrados. Además de darle el tratamiento de prevención del tromboembolismo en el paciente con fibrilación auricular, hay que controlar la frecuencia de la respuesta ventricular. ¿Qué pasa si hay una taquicardia con respuesta ventricular muy elevada? El llenado ventricular no va a ser bueno y el paciente va a entrar en insuficiencia cardíaca. Podemos usar para controlar la frecuencia de la respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada el glitiazem, el verapamil, los beta bloqueadores, la digoxina, que es útil en fibrilación auricular asociada con disfunción del ventrículo izquierdo. Hay que ajustar la dosis de función renal y ojo, la digoxina es un buen medicamento, es un poco antiguo, pero hay que valorar la posibilidad de náuseas, dolor abdominal, alteraciones visuales, confusión de glio o nueva salud. También se puede controlar la frecuencia de la respuesta ventricular en la fibrilación auricular cuando se administra un tratamiento no farmacológico. Se puede realizar ablación del nodo AB con implantación de marcapaso. Esto lo hacen en las unidades de arritmias y está indicado en pacientes que no responden al tratamiento farmacológico. Bajo la frecuencia de la respuesta ventricular con
diltiazem, verapamil, beta-bloqueadores o digoxina, y si no hay respuesta puedo coordinar con el cardiólogo aritmólogo para que se haga una ablación del nodo auriculoventricular con implantación de marcapaso. Y finalmente, es importante tratar en el paciente con fibrilador, controlar el ritmo. En un paciente con una fibrilación auricular paroxística, yo podría, si hay descompensación hemodinámica, en una unidad especializada hacer una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica. El paciente debe estar hospitalizado con control de electrocardiográfico y el fármaco aprobado por la FDA es la ibuprofena con una eficacia de 45%. Se puede hacer una cardioversión farmacológica para pasarlo o volverlo a ritmo sin usar. Para mantener el ritmo se pueden utilizar antiarrítmicos como flecainil y propafenona, más utilizados en pacientes que tienen corazón sin patología estructural, el sotalol, el dofetilide, la dronedarona. En nuestro medio hay un medicamento, y esto lo van a ver ustedes en su práctica, la amiodarona, que es un fármaco bastante eficaz para, ¿no es cierto?, mantener el ritmo en un paciente con fibrilación auricular. Es muy eficaz, pero tiene también amplio perfil de toxicidad pulmonar, puede producir fibrosis, fotosensibilidad, disfunción tiroidea, puede producir hipotiroidismo y microdepósitos en córnea, ¿no? También puede producir disfunción hepática, prolongar el intervalo PR, llegar a la bradicardia, y cuando se usan con digoxina o warfarina pueden tener interacciones farmacológicas. Estos son los fármacos que se usan para la cardioversión farmacológica. Tratemos, jóvenes, de revisar en esta práctica el uso de la amiodarona. Otros tratamientos no farmacológicos son la cardioversión. Si yo tengo una fibrilación auricular de menos de 48 horas, puedo hacer la cardioversión sin anticoagulación. En un centro de emergencia o un centro cardiológico se puede hacer la cardioversión. Pero si la fibrilación auricular tiene más de 48 horas, se debe hacer cardioversión con anticoagulación. Y finalmente, también puede haber ablación curativa, y el 80% de eficacia se ha encontrado en jóvenes con corazón sin patología estructural y fibrilación paroxística, ¿cierto? Esto lo hacen en las unidades de arritmia. El paciente tiene la fibrilación auricular desde su inicio. Si tiene inestabilidad hemodinámica, hay que hacer una cardioversión eléctrica. Si la fibrilación es menos de 48 horas, quizás sin anticoagulación. Si la fibrilación tiene más de 48 horas, hay que anticoagularlo y hacer la cardioversión. Si no tiene inestabilidad hemodinámica y tiene cardiopatía estructural, amiodarona. No tiene cardiopatía estructural, se puede usar la flecainida, propafenona o ibuprofena. En nuestro medio tenemos propafenona de uso bastante frecuente y la amiodarona también. Esta es una grafiquita muy interesante. El flúter auricular también es una arritmia rápida. A diferencia de la fibrilación, ya no es irregular, es regular. Su QR es estrecho, ¿no es cierto? No tiene ondas P, pero tiene unas ondas de sierra que se denominan ondas de flúter. Es la misma fisiopatología y casi el mismo tratamiento. El flúter auricular es conocido como un fenómeno de reentrado múltiple que se da a nivel de la aurícula derecha. La frecuencia suele ser entre 150 latidos por minuto, suele ser regular, es similar a la fibrilación en cuanto a riesgo tromboembólico, se asocia a cardiopatías crónicas o fenómeno pulmonar y recibe el mismo tratamiento que la fibrilación. Si usted ve acá, aquí hay una onda de flúter, como una sierra, ¿no es cierto? Entonces, esto da el patrón. Es una taquiarritmia de QRS estrecho, no hay onda P, tiene onda de fibrilación, pero a diferencia de la fibrilación auricular, los intervalos RR son regulares. Este electro nos muestra una frecuencia auricular entre 250 a 350 latidos por minuto y la frecuencia ventricular de 150 latidos por minuto, ¿cierto? Es característico el trazado de ondas auriculares en forma de sierra. El flúter, aquí ven, señores,
un electrocardiograma en el esquema, las ondas de Flutter. Pero acá veo QRS estrecho, ¿no es cierto? Ven acá las ondas de Flutter, ¿las ven? ¿No es cierto? QRS estrecho, las ondas de Flutter. Y el RR es regular, el QRS, el intervalo es regular. La taquicardia paroxística supraventricular es una arritmia que vamos a ver en las emergencias. Los pacientes vienen por descompensación hemodinámica, generalmente se caracterizan por ser de inicio y final brusco, taquicardia paroxística supraventricular. Suelen ser sintomáticas, el paciente viene con palpitaciones, mareos, dolor de pecho, sensación de falta de aire, pueden venir también por síncope, aunque bien toleradas generalmente pueden aparecer también en personas sin cardiopatía, se producen también desde el punto de vista fisiopatológico por fenómeno inflamatorio. Es un ritmo muy rápido, el ritmo es regular, el QR es estrecho, las ondas P sí tienen, pero es tan rápida la frecuencia que generalmente no se ve. La presentación clínica es de inicio súbito y esta es una taquicardia paroxística supraventricular. Usted podría hacer pero esto es una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal por lo general no llega sino a 120. No da descompensación hemodinámica. Pero acá yo veo, ¿qué estamos viendo, jóvenes? Una frecuencia muy alta, ¿no? Una frecuencia muy alta, en realidad una frecuencia de más de 150 latidos por minuto. Es regular, el QRS es estrecho regular, y esto, si tiene un inicio brusco, es una taquicardia paroxística supraventricular. Y es importante diagnosticarlo porque si no el paciente se va a descompensar, ¿cierto? Otra arritmia importante es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en la cual las vías anómalas de conducción, el haz de Kent, va a originar un PR corto, una onda delta, y tenemos que reconocer en el electrocardiograma y esta onda delta. Esta onda delta. Entonces, cuando estemos, por ejemplo, en este electrocardiograma, vamos a ver más adelante. Esta onda delta estaremos frente a un síndrome de Wolff-Parkinson-White. La taquicardia supraventricular paroxística puede ser aguda. El tratamiento de una taquicardia paroxística supraventricular es con adenosina. Fármaco de elección por alta eficacia se administra a modo de 6 a 12 miligramos, ¿no es cierto? Una vida muy corta, pero si el paciente está muy descompensado y hay un equipo y hay cardiólogo, se puede hacer la cardioversión eléctrica. Si no hay adenosina y un paciente que no tiene tanta descompensación hemodinámica, se puede administrar verapamilo de 5 a 10 miligramos intravenoso, bajo control electrocardiográfico, con 6 a 90 bloqueadores. El verapamilo de 10 miligramos se administrará de forma lenta en 5 minutos, tiene una tasa de eficacia parecida a la adenosina, pero ojo, está contraindicado en pacientes con hipotensión o disfunción ventricular. Y si tenemos taquicardia paroxística supraventricular, el tratamiento crónico se le dará al paciente verapamilo de bloqueadores o fármacos del grupo C que vamos a ver más tarde. Un paciente con taquicardia supraventricular tiene un electrocardiograma QRS estrecho, onda regular pero de alta frecuencia. Si es taquicardia supraventricular, se podrán hacer maniobras vagales, masaje del seno carotídeo, ¿no es cierto? Que remoje su cara en agua helada o se provoque el vómito, se hace la maniobra vagal. Si no hay respuesta, el bolo de adenosina, ¿no es cierto? O verapamilo. Y si no hay respuesta o el paciente está muy descompensado, muy dinámicamente hacer la cardioversión eléctrica. Esto lo hacen los cardiólogos. Bien, las ventriculares jóvenes tienen la característica de ser taquiarritmias potencialmente malignas, con alto riesgo de presentar paro cardíaco y muerte súbita. Hay las taquicardias ventriculares no sostenidas o no mantenidas. No sostenidas es una traducción más correcta al español. Pueden haber taquicardias ventriculares sostenidas o polimorfas. Es fundamental diagnosticar la arritmia ventricular, evaluar el estado hemodinámico y determinar la existencia de cardiopatías ventriculares. Generalmente los pacientes con miocardiopatías
dilatadas o cardiopatías isquémicas pueden tener decalíticas ventriculares. Pueden ser una forma de taquicardia ventricular no sostenida, sostenida o polimorfa, o presentarse como fibrilación ventricular. ¿Cierto? Vamos a ver los ejemplos. Las ventriculares se asocian a patología estructural. Hay una zona cicatricial con el periinfarto que genera la zona de reentrada. Se dan las taquiarritmias ventriculares en miocardiopatías isquémicas, miocardiopatías dilatadas o miocardiopatías infiltrativas. Infiltración por amiloidosis, acidosis o necromatosis. Y en algunos casos, sin cardiopatía estructural, cardiopatías hereditarias, el síndrome de Delgado, tutelago, o la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Hay formas idiopáticas, pero generalmente se asocian a cardiopatías isquémicas y son potencialmente malignas. Una taquicardia ventricular es una taquiarritmia de complejo QRS ancho, más de 120 milisegundos. El paciente por lo general tiene inestabilidad hemodinámica y ojo, así como la fibrilación tiene riesgo de tromboembolismo, estos pacientes con taquicardia ventricular tienen alto riesgo de paro cardíaco y muerte súbita. ¿No han visto en los aeropuertos que hay unas cajitas de desfibrilador? Ese paciente que de repente agarra, ¡pum!, tiene un síncope, bien. Muchas veces son gente que tiene, digamos, una taquicardia ventricular, un paro ventricular. Hay que evaluar si hay cardiopatía estructural, si hay trastorno electrolítico, la medicación si es antiogénica o tiene toxicidad también con dioxina asociada. Es importante el electrocardiograma, el eco, la prueba de esfuerzo, la resonancia magnética, la coronariografía para ver la causa posterior, pero es importante el electrocardiograma. Hay una forma de arritmia ventricular que son las contracciones ventriculares prematuras o extrasístoles ventriculares, en la cual hay un impulso que surge de un foco aislado del ventrículo, un foco tópico, ¿no es cierto? Y son más frecuentes en pacientes cardiópatas. Hay que examinar a los pacientes y obviamente si usted ve un electrocardiograma, ¿qué vemos acá? Este es un complejo QRS ancho. P, QRS, y aquí viene un latido. Esta es una extrasístole ventricular frecuente. Todo lo que es extrasístoles ventriculares, ojo, hay que tener mucho cuidado con la evaluación del paciente. No son arritmias benignas, son arritmias malignas. Aquí también ven, ¿no es cierto?, un foco de extrasístoles ventriculares. Ven el QRS ancho, ahora te puedes dar cuenta. En la taquicardia ventricular hay una disociación auriculoventricular, los complejos QRS son mayores a 120 milisegundos, son QRS anchos, ¿no es cierto? Y vamos a mostrarles, jóvenes, para que vean, taquicardia ventricular, ritmo rápido, ritmo regular, QRS ancho, no hay onda P, no hay relación P-QRS, taquicardia ventricular. Ve usted, señor alumno, los QRS son anchos, no hay onda P. Ya esta es una morfología que realmente preocupa. Usted no necesita ser cardiólogo para darse cuenta que esto ya es una taquicardia, ¿no es cierto? ¿Por qué taquicardia? ¿Cuánto de frecuencia tendría aproximadamente este paciente? Más de 150. Mira, pero el QRS es ancho, taquicardia ventricular. ¿Usted estaría en capacidad de reconocer una taquicardia ventricular? ¿El QRS es ancho o es estrecho? ¿Ah? Es ancho, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la frecuencia? Más de 130, más de 140. Entonces taquicardia es regular o irregular, regular. Pero ¿cómo sé que es ventricular? Porque los QRS míos son anchos. Esta es una arritmia maligna. Hay una forma de arritmia maligna que se llama la torsada de Puente, la torcida de Puente, en la cual hay un ritmo rápido, un QRS regular, pero el QRS tiene una morfología variable, helicoidal, ¿no es cierto?, que lo ven acá como unas puntitas,
Y estos QRS no son parecidos, son totalmente diferentes. Esta es una arritmia ventricular maligna con características de torcida de fondo. Ven acá también, jóvenes. El QRS es ancho, son de diferente morfología y tienen estas la torcida de fondo. Son arritmias malignas, el paciente puede entrar en paro y finalmente la fibrilación ventricular. Aquí hay un ritmo caótico desorganizado, es rápido, los ritmos son irregulares, los QRS son variables, los QRS, perdón. Miren acá. Es difícil decir dónde está la onda P, dónde está el QRS. ¿Cierto? Los QRS son anchos, pero esta morfología no es la misma que esta. Esta es una fibrilación ventricular. Si usted ve el patrón acá, los QRS son anchos y regulares. El paciente con fibrilación ventricular es un paciente que va, si no recibe una desfibrilación, va a morir de este paciente. Acá también el inicio de la fibrilación ventricular. El electrocardiograma, aquí vemos las formas de fibrilación. Tratamiento. En la fibrilación ventricular hay que hacer una cardioversión, ¿cierto? Se debe implantar un desfibrilador y los arritmólogos hacer la ablación con catéter por radiofrecuencia. Farmacológicamente se puede apoyar al paciente con lidocaína endovenosa o amiodarona. En la taquicardia ventricular la primera línea está con el uso de amiodarona, que da dosis de carga, dosis de mantenimiento, y también en los pacientes postinfartados de bloqueadores, en pacientes con insuficiencia cardíaca, inhibidores ECA, como segunda línea antiarrítmicos como sotalol, lidocaína, mexidarina. Pero van a ver ustedes, jóvenes, en su práctica hospitalaria que vamos a tener que acostumbrarnos al uso de la amiodarona en el caso de las taquicardias ventriculares. Finalmente, esto es importante, por favor revisen estos algoritmos. Taquicardia de QRS es angosto, fibrilación auricular, menos de 48 horas, inhibina, propafenol, digoxina, si es ineficaz, se puede considerar una cardioversión, si es más de 48 horas, hacer una ecocardiografía transesofágica, si hay trombos, control de la frecuencia cardíaca y considerar anticoagulación, si no hay trombos, una cardioversión. Si la taquicardia de QRS angosto no es irregular, sino es una taquicardia supraventricular paroxística, si no tiene estabilidad hemodinámica, sedación y cardioversión, si hay inestabilidad hemodinámica, monopagales, adenosina, propafenol, hay que considerar finalmente la cardioversión. Y finalmente, en la taquicardia de QRS ancho, si hay una taquicardia ventricular, la estabilidad hemodinámica. Si no tiene estabilidad hemodinámica, la cardioversión. Si tiene estabilidad, hay que ver el QRS y dar los tratamientos respectivos. Quisiera dejarme, Pedro, con el abuso de mi profesora, dos conceptos. El primer concepto es perderle el miedo a un electrocardiograma y ser ordenado. Bradicardia, menos de 60, taquicardia, más de 100. Muy bien. Si la taquicardia es el electrocardiograma, es un electrocardiograma de taquicardia, o el paciente tiene una taquicardia, lo primerito que hago es QRS ancho, QRS estrecho. Los de QRS estrecho, irregulares, fibrilación auricular. Regulares, taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular paroxística, fibrilación, flujo auricular. ¿Cierto? Pero estoy obligado, joven, a hacer un diagnóstico de la fibrilación auricular clínica, electrocardiográfica y el objetivo de tratamiento. Si puedo pasarlo a ritmo sinusal, lo paso. Cardioversión farmacológica, cardioversión eléctrica. Si no lo puedo pasar al ritmo sinusal, pero tengo que controlar la frecuencia. ¿Cómo controlo? Con antiarrítmicos. Pero no debo olvidarme de anticoagular al paciente. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular es la causa más frecuente de accidentes cerebrovasculares. ¿De acuerdo? Si yo tengo un paciente que viene en malas condiciones, disneico, con palpitaciones, hipotenso, y le tomo un electro y le encuentro QRS ancho, ¿qué hago? Tengo que llamar a un cardiólogo, tengo que llevarlo inmediatamente a una emergencia, donde haya médicos, emergenciólogos, cardiólogos, desfibriladores. ¿Por qué? Porque eso es un paciente que tiene una arritmia
de QRS ancho ventricular. ¿Qué les hemos dicho que son arritmias? Malignas, de alta mortalidad. Los pacientes pueden hacer inestabilidad hemodinámica y morirse. De ahí que en muchos países, creo que en el aeropuerto hay ciertas zonas donde hay desfibrilador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se da con alguna frecuencia y es causa de muerte súbita. Si usted es un estudiante ordenado, como es esta promoción, y ves un QRS ancho, olvídate, tienes que llamar al cardiólogo. Puede ser un extrasístole ventricular frecuente, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Entonces, en ese caso creo que es importante. Les agradezco mucho su atención, jóvenes. Vamos a dar paso al doctor Pico. Muchas gracias. Perdón, les estoy dejando un clip de su video sobre fibrilación auricular muy bueno. Los que tengan interés, por favor, sería bueno que lo revisen. ¿Ya? Gracias.